Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 inspiradores jardines de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como los del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento poner a prueba mi concepto de jardín. Por ese motivo visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. Hace 200 años, este lugar estaba considerado el más remoto y extraño del planeta. Viajaré a través de este enorme continente, viendo su paisaje y sobre todo sus jardines. Quiero saber cómo ha evolucionado desde la colonización, el uso y la aceptación de la flora nativa por sus habitantes, hasta convertirse en la sociedad moderna e independiente que es hoy en día. Mi viaje comienza en Sídney, donde se establecieron los británicos por primera vez hace más de 200 años. A continuación viajaré al interior hasta Alice Springs y a un jardín en el corazón del vasto desierto australiano. Giraré al sur, donde recorreré la ciudad jardín de Melbourne. Finalmente cruzaré el mar de Tasmania hasta Nueva Zelanda para ver los jardines llenos de plantas autóctonas. Al borde de una hermosa playa situada en una bahía al sudeste del país, hay una planta muy especial. Esto es una banksia, y su nombre hace referencia al comienzo de la ocupación colonial británica de este continente. El obelisco de piedra que tengo detrás marca el punto que Cook avistó tras su épico viaje. La bahía en la que desembarcó fue bautizada como Stingray Bay, la bahía de la raya, porque encontró muchas rayas en sus aguas. Con Cook viajaba un joven botánico llamado Joseph Banks, que se convirtió en uno de los primeros conservadores de los jardines de Kew y uno de los nombres más importantes de la historia de la botánica. Banks descubrió muchas especies de plantas nuevas aquí, en torno a la bahía que Cook rebautizó en su honor como Botany Bay. La banksia, llamada así por Banks, solo es una de los miles de espectaculares plantas autóctonas que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra. El número de especies únicas hizo que el botánico se diera cuenta de que esto era mucho más que una nueva isla. Era un nuevo continente. Regresaron a casa con la noticia de este extraordinario descubrimiento y 18 años después llegó la primera flota de colonos y convictos. Estoy siguiendo esa misma ruta en el ferry de Manly. Cuando la flota desembarcó en Botany Bay, descubrieron que no había agua potable y tuvieron que levantar el campamento. Llegaron hasta la bahía sabiendo que había un acceso a tierra firme, pero desconocían qué iban a encontrar. Así que volvieron a salir a mar abierto con la esperanza de encontrar un lugar protegido en el que desembarcar. 200 años después, ese lugar recibe el nombre de Sídney. A diferencia del de los primeros colonos, mi barco atraca en una metrópoli grande y moderna. Pero a pesar de los rascacielos, el pasado de Sídney sigue siendo patente, y mi primer jardín australiano está situado en medio de la ciudad. Tras la ópera se encuentran las puertas del Real Jardín Botánico. Lo que más me gusta de este jardín es que yuxtapone este fabuloso puerto natural a un lado y la ciudad al otro lado.
Sus 300.000 metros cuadrados están cubiertos de plantas extraordinarias. Pero esto no es solo una reserva botánica. También es una de las ubicaciones urbanas más espectaculares del mundo y siempre ha sido el centro de la vida de Sídney. Los ciudadanos lo utilizan constantemente, ya sea para hacer ejercicio o para relajarse. Uno de los motivos por los que he decidido visitarlo es por su importancia en la historia de la colonización australiana, además de por su belleza e interés cultural. Lo que necesitaban los colonos con mayor urgencia era agua dulce. Llegaron a la costa y encontraron un arroyo, el mismo que alimenta este estanque. Así que establecieron una pequeña granja, 3,5 hectáreas de trigo. Y de hecho, esa bahía ha mantenido el nombre de Farm Cove, caleta de la granja. El jardín botánico moderno rebosa de una gran variedad de plantas exuberantes. Pero no siempre fue así. De hecho, para los primeros colonos, la vida fue increíblemente dura. Para preparar la tierra para la labranza, tuvieron que talar los árboles y arbustos y arrancar las hierbas. Pero sus hachas se embotaban y no podían cortar los troncos, así que sembraban entre ellos. Esto es una recreación de aquellos primeros cultivos. Pero apenas podría considerarse como tal. Estamos filmando el día 1 de diciembre, el primer día de verano, muy próximo a la cosecha. Y esto era todo lo que tenían para alimentarse. No parece suficiente, pero sus vidas dependían de ello. Tuvieron que sembrar en este suelo tan pobre que ahora presenta mejor aspecto gracias a 200 años de tratamiento, pero entonces era prácticamente arena. Aunque no tenían más opciones, cualquier convicto que intentara escapar de la colonia alimentándose de una cosecha tan exigua se enfrentaba a una muerte casi segura por inanición en la densa maleza australiana, que también estaba plagada de criaturas extrañas y a veces peligrosas. Lo más impresionante del jardín botánico no es una planta, sino los murciélagos de la fruta. Cuelgan de las ramas como pequeños sacos que de vez en cuando extienden sus alas o se mueven todos a la vez para refrescarse, agitando todo el árbol. Es como si se expandiera y luego se contrajera. Cuando los primeros colonos vieron a estos animales, ya fuera por primera vez o en una versión mayor de la que conocían, debieron quedar impresionados. A medida que la colonia crecía, las tierras de labranza se convirtieron en el jardín del gobernador. Y en 1816 se creó oficialmente el jardín botánico. Aquel primer asentamiento al abrigo de la bahía aún se encuentra en el centro del jardín, como origen simbólico de la actual nación australiana. A medida que Sídney se consolidaba, recreó deliberadamente la apariencia y el estilo de la patria. Estos arriates combinados de Government House bien podrían formar parte de cualquier edificio gubernamental británico, a pesar de estar al otro lado del mundo. Representa una especie de nostalgia, y es precisamente eso lo que les llevó a crear un recordatorio de su hogar en el interior del continente, esencial para la siguiente oleada de jardines australianos. La primera ciudad interior nació aquí, en Mittagong, en las montañas al sur de Sídney. Mittagong, que significa montaña pequeña, tiene un clima mucho más frío y húmedo, lo que era perfecto para aquellos primeros colonos nostálgicos que empezaron a construir sus modestos hogares. Al principio, todos los asentamientos tenían lugar en la propia Sídney, pero poco a poco la gente fue abandonando la ciudad para vivir en el campo. A pesar del duro trabajo que aquello implicaba, sacaron tiempo para dar un toque de color a la tierra y plantaron un jardín como recuerdo de su hogar para levantar el ánimo, si no algo más. Este modesto cuadro de color que aliviaba la brutal existencia en el campo presagiaba una nueva generación de jardines en Australia.
A mediados del siglo XIX, la gente de Sídney prosperaba lo suficiente como para considerar el traslado a otra ciudad durante los meses de calor. Y vinieron al sur, donde el clima es más frío, incluso en días de verano como el de hoy. Hace bastante fresco y eso llevó a los ciudadanos de Sídney a comprar las sencillas cabañas que se vendían en la zona para ampliarlas y convertirlas en sus casas de verano. Y allá donde hubiese una, antes o después aparecería un jardín privado. El jardín de Kennerton Green tuvo un origen modesto en 1860, pero desde entonces ha crecido hasta abarcar más de 20.000 metros cuadrados bien atendidos. Incluye una rosaleda, un jardín de poda ornamental llamado Bay Tree Garden, un bosque de abedules y casi inevitablemente un parterre. Todo dividido en una serie de parcelas en torno a la casa original. Lo que más me impacta de Kennerton es que se encuentra a 1 o 2 horas al sur de Sídney. Y aún así no estaría fuera de lugar en Inglaterra. Se trata de un auténtico jardín inglés. Por supuesto, es algo deliberado. Al parecer, una vez que los primeros colonos superaron la hostilidad del terreno y pudieron permitirse el lujo de plantar jardines, importaron plantas de su tierra natal. Violetas, campanillas de invierno e incluso pájaros cantores fueron traídos para recrear los jardines con los que estaban familiarizados. Fue la añoranza la que les llevó a crear espacios que recordaran a su hogar, no a su nueva patria, sino a su tierra natal, esa a la que probablemente nunca volverían a ver. En este lugar del jardín no veo ninguna planta autóctona. Merece la pena señalar que Kennerton no es una recreación histórica, sino un jardín moderno que ilustra muchas de las tendencias de los primeros jardines australianos. Y en esta zona, el Bay Garden demuestra cómo conquistar a la naturaleza con sus árboles podados. Me recuerda a los jardines franceses y holandeses del siglo XVII, que se servían de la formalidad de la poda para demostrar el dominio del hombre sobre la naturaleza hostil que hay más allá de los límites del jardín. Kennerton está formado por una serie de parcelas y a medida que uno sale del Bay Garden, entra en este bosque formado por hierba y los troncos blancos de los abedules. Creo que es lo más bonito de todo el jardín. Kennerton es sin duda un jardín precioso, pero también es una fantasía. Un intento de recrear un trozo de Inglaterra en una tierra extranjera. La realidad está justo al otro lado de la valla, o en este caso de la carretera. Esta es la verdadera Australia. Se trata de un mundo totalmente diferente al que los primeros jardines dieron la espalda. Pero antes de abandonar la zona de Sídney, voy a visitar un jardín del siglo XXI que celebra sus raíces australianas. Elegí este jardín porque era moderno. Había visto algunas fotografías de él y me parecía muy interesante. Cuando uno pasea por aquí, lo primero que ve son esos picos tan agresivos de rocas irregulares. Pero el modo en el que están equilibrados no es nada hostil, no es amenazador. Y las plantas de encima y las de detrás combinan muy bien con ellas, con su color. Este pequeño jardín privado del moderno distrito de Mosman
en Sydney, ha sido creado por el diseñador checo Vladimír Žita. Se encuentra en el ángulo derecho del edificio y gracias a esta gran puerta de cristal de enfrente, forma una parte importante del espacio habitable. La roca, 33 toneladas en total, fue extraída en Alice Springs, en el corazón de Australia. Los propietarios encargaron el jardín para mostrar su colección de plantas carnosas a prueba de sequías. No obstante, no todas son australianas, aunque esta magnífica pata de elefante con sus raíces llenas de agua sí lo es. ¿Cómo es un jardín australiano? Ojalá lo supiera. Para mí, el jardín es un concepto cultural y lo primero que hay que hacer es definir su carácter. Creo que ni siquiera hay demanda de jardines australianos. Cuando se introducen plantas australianas en algún espacio, la gente las considera basura. No creo que exista otro lugar en la Tierra en el que guste tanto el exterior. Porque el clima es excelente. Entonces, ¿crees que este es el lugar perfecto para crear un jardín que pueda disfrutarse siempre? Sí. Si la persona considera el jardín un escenario para sus pasatiempos hedonistas, por supuesto. Pero no tiene por qué ser un pasatiempo hedonista. No tiene por qué ser una piscina, una pista de tenis, una barbacoa. Pero es que así son la mayoría de los jardines aquí. En los barrios ricos, por supuesto. Creo que el jardín ideal debería tocar nuestra fibra sensible. Por desgracia, se ha convertido simplemente en otro producto. En lo que se refiere a la creación de jardines, creo que en Australia no hemos hecho más que arañar la superficie. A pesar del pesimismo centroeuropeo de Vladimir, creo que su jardín es lo más cercano que he visto hasta ahora al espíritu australiano. Esas piedras anguladas desprenden una energía tectónica que me gusta y me recuerdan al corazón rojo del continente. Y ahí es donde me dirijo ahora, al interior, cerca de Alice Springs. No podría ser más diferente de Sydney. Es un paisaje anaranjado sorprendentemente áspero y magnífico, pero inmediatamente veo los ecos del diseño de Žita. A pesar de que este enorme país de arena está clasificado como desierto, en realidad está lleno de vida, y solo está vacío para ojos inexpertos. Voy a visitar un tipo de jardín totalmente diferente, el Alice Springs Desert Park, que espero que me ayude a entender el interior un poco mejor. El parque fue inaugurado en 1997 y está diseñado para que la gente conozca las plantas, los animales y la cultura aborigen de los matorrales de Spinifex, de los arroyos secos y las salinas del interior. Todo ha sido recreado meticulosamente para imitar esas condiciones. Es un lugar enorme. Más de 400 kilómetros cuadrados cultivados de un total de 12.000 kilómetros cuadrados. Mi guía, Gary Dinham, conservador de botánica, me explica cómo el Spinifex, la hierba espinosa que crece en la arena del desierto, está perfectamente adaptada a estas condiciones. Estas hojas espinosas eran en realidad planas, pero se adaptaron para reducir la pérdida de agua. Es tan bonita como cualquier otra planta de jardín, ¿verdad? Es fantástica. Vamos a intentar que más gente la utilice en sus jardines porque no requiere mucha agua y es fácil de manejar. Las plantas menos adaptadas al desierto crecen junto a los ríos. El eucalipto rojo. Eucalyptus camaldulensis. Sí. Son preciosos cuando se les quita la corteza. Miren esto. Su madera es de color claro. En el desierto no suele haber ríos y si los hay, casi nunca llevan agua. Exacto. Son ríos de vida efímera, como los subterráneos del centro de Australia, donde la arena cubre el agua que fluye por debajo. Su cauce solo se llena en la época de lluvias. Mis hijos, que crecieron en el interior, se sorprendieron mucho cuando vieron un río lleno de agua por primera vez. Lejos del río, ya sea en la superficie o bajo tierra, la arena del desierto solo permite el crecimiento de plantas muy adaptadas.
Son acacias coriáceas muy jóvenes. Puede que tengan entre 8 y 10 años. Crecen muy despacio. Se puede ver que la fotosíntesis se lleva a cabo en los tallos y estos pequeños puntos son restos de hoja. En cultivo tendría unos 6 o 7 años, en la naturaleza unos 20 años. Pero sus raíces se adentran en la tierra unos 10 metros aproximadamente. 10 metros. Crecen más bajo tierra que sobre ella. Como cada trozo de este jardín artificial, el parque ha recreado una salina que parece totalmente natural. ¿Tenéis visitantes que creen que esto es un entorno natural? Para el personal, uno de los mayores cumplidos es que la gente lo crea. Somos muy afortunados de tener todo esto en un área tan reducida. Así que les hacemos creer que se encuentran en un paisaje natural. A los trabajadores les encanta que la gente lo crea, es un gran cumplido para ellos. Has creado este sitio, no hay otro modo de expresarlo. Lo has construido con tu equipo, ¿te convierte eso en jardinero? Es un jardín fantástico, uno de los mejores que se pueden crear, ya que reproducir un entorno natural es un gran reto. No es fácil, pero creo que lo hemos conseguido. Yo también lo creo. La población aborigen cohabitó con esta flora y la utilizó mucho antes de la llegada de los europeos. Y yo he quedado con Doug Taylor, uno de los guardas del Desert Park, para aprender algo más de la sutil relación entre su gente y las plantas del interior de Australia. Probablemente esta sea una de las plantas más útiles del desierto. Su nombre común es moca. Ya. Y de ella se puede obtener alimento, herramientas. La sujeción de las piñas es bastante pequeña. Sí, este árbol ya ha perdido todas sus semillas. Seguramente habrán estado cayendo estos 2 últimos meses. Las vainas son bastante grandes y esta es la simiente que producen. Las mujeres las machacan hasta conseguir una especie de pasta que hornean hasta hacer lo que nosotros llamamos damper o pan. Su madera es perfecta para la fabricación de boomerangs. Esta es una variedad que no regresa al lanzarlo. Es muy bueno para derribar a un canguro o detener a un emú. ¿En serio? Una de las plantas más extrañas del desierto es la perteneciente al género Xanthorrhoea, que crece increíblemente despacio, por lo que tiene cientos de años. La tierra y los hombres, los pueblos tradicionales, formaban una unidad. Nuestra gente no controlaba la tierra, pero vivía con ella y todo tenía su lugar. Los aborígenes tenían derecho a estar ahí. También era muy útil. La espiga floral se utilizaba a modo de antorcha para hacer fuego, perfecto para una planta que vuelve a crecer tras ser quemada. Utilizar el fuego para trabajar y regenerar la tierra era quizás lo más cercano que hacía el pueblo de Doug a la jardinería. Implicaba una relación altamente compleja con la tierra. Cada grupo familiar tenía un ciclo estacional para mudarse de un campamento a otro dentro de su territorio que utilizaban como base para cazar y recolectar. Provocaban pequeños incendios controlados para hacer salir a los animales y, cuando agotaban las reservas del campamento, se trasladaban al siguiente. Para cuando regresaban, el territorio quemado, unos 6 u 8 meses antes, ya se había regenerado. En Australia hay una vieja expresión aborigen, walkabout, que significa ir de excursión, y que hace referencia a los traslados que llevaba a cabo nuestra gente. Yo lo llamaría un desplazamiento aborigen controlado. Suena mucho mejor. Estamos a la sombra de una acacia, un árbol grande. No es inmenso, pero sí muy antiguo. Sí, estos árboles crecen muy despacio. Este en concreto es bastante maduro. Puede que tenga unos 400 o 500 años. Debido a su antigüedad, muchas generaciones ven estos árboles y conocen sus historias. Es como contemplar a hombres y mujeres del pasado. Cuando uno se sienta entre las acacias en silencio, la brisa parece traer las voces de esas personas. Por eso muchos aborígenes creen que nuestros antepasados siguen con estos árboles, que sus espíritus están aquí.
De regreso a Alice Springs, pienso en todo lo que me ha contado Do. Y entiendo lo bien que vivían los nativos en armonía con lo que parece un entorno totalmente hostil. Está claro que el factor clave, tanto para las plantas como para las personas, era solucionar los problemas de la sequía. No obstante, no estoy seguro de que ese sea el caso de mi siguiente destino, Melbourne. A menudo se menciona como la ciudad jardín de Australia, y tradicionalmente tiene mejor clima gracias a su situación en el extremo sur del continente. Esta es mi primera visita, y me sorprende ver plantas y árboles europeos por todas partes. Sus verdes avenidas y sus jardines llenos de flores crean un contraste bastante radical con las calles baldías de Alice Springs. Junto a los rascacielos y los tranvías, todavía sobreviven algunas calles victorianas pintorescas, recargadas y ahora selectas. En la década de 1880, Melbourne era la segunda ciudad más grande del Imperio Británico, y todavía se conservan muchas de las opulentas casas de aquel periodo. Mi siguiente jardín es la máxima expresión de la alta sociedad australiana, y mi anfitriona es Dame Elizabeth Murdoch. Cuando llegué a Melbourne era de noche. Llegué al hotel y me acosté. Lo primero que he hecho nada más levantarme es venir aquí. Y tengo que decir que esto supone un gran impacto cultural. Me parece estar en otro mundo. Dame Elizabeth, encantado de conocerla. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro de verle. Y yo de estar en su jardín. No está mal. A sus 99 años, tanto ella como su jardín son casi la mitad de viejos que la nación. Es la matriarca de la gran dinastía mediática australiana y el espíritu impulsor de Cruden Farm y su jardín de 80.000 metros cuadrados que Elizabeth creó en la década de 1920. Hay poca gente en este planeta que haya podido trabajar un mismo jardín durante más de 80 años. Ese es uno de mis principales motivos de orgullo. Mi haya roja. Es maravilloso pensar que la planté hace tan solo 52 años. Está cerca de la casa, pero no importa, nos las apañamos. ¿Las hayas rojas son inusuales? En Melbourne, sí. Cuando decidimos plantar una, le dije a Michael, mi jardinero, es ridículo, nunca llegaré a verla. Y me contestó, por supuesto que sí, usted vivirá para siempre. Parte del placer de plantar un árbol es verlo crecer. Es maravilloso. El trabajo no tiene que terminar nunca. Ha creado usted sola un paisaje, al estilo de Capability Brown. Y a lo largo de su vida, no de varias generaciones. Sí. Aquí todo crece muy deprisa. En Inglaterra, unos árboles como estos habrían tardado siglos en crecer tanto. Me encantan las violetas. Son pequeños toques morados entre la hierba. Sí, es precioso, ¿verdad? Esto es bastante surrealista. Estamos viendo aquí unas hostas. Lo sé. Hace unas 12 horas subí a un avión en el interior y la idea de encontrar una era ridícula. Sí, el contraste es fabuloso, ¿verdad? Es impresionante. Es maravilloso. Son unas hostas preciosas. A mí me encantan. Esa enredadera es muy joven. Ahí está bastante protegida. Las zarigüeyas se lo comen todo y he tenido que poner una valla electrificada en el tejado. Para que no crucen. Un bache. Vale. Limoneros. Preciosos. Nunca había visitado un jardín que hubiese alcanzado su madurez a lo largo de la vida de su creador y propietario. Y creo que nunca conoceré a un jardinero con tanto encanto personal como Dame Elizabeth. Les confieso que cuando venía hacia aquí, pensaba que esto era muy diferente de Alice Springs y el interior de Australia,
que no había ninguna relación, pero en realidad este jardín transmite mucha confianza. Hay rosas, milenramas y muchas otras especies de plantas inglesas que pueden parecer extrañas en Australia, pero también aportan un gran sentido de identidad a este lugar. En el fondo, se trata de un jardín europeo, solo que está felizmente casado con el paisaje autóctono. No obstante, este cruce cultural está amenazado. El cambio climático acentúa los problemas de sequía en Australia. Eso significa que las clásicas flores inglesas y la vegetación exuberante no sobrevivirán. Y la situación solo puede empeorar. Pero tras ver prosperar en el interior a las duras plantas autóctonas, me pregunto si serán la clave del futuro de la jardinería en Australia. Mi siguiente jardín podría responder a esa pregunta. Se trata de Garden Vineyard, creado por Di Johnson y ampliado por su hija Jenny. El jardín está situado entre los viñedos de la campiña al sur de Melbourne. Nació hace tan solo 11 años, pero ya es uno de los jardines más apasionantes de Australia por tratarse de una fusión del diseño tradicional inglés y el uso contemporáneo de las especies autóctonas australianas. Esta es una historia que comenzó con un intento de crear una copia exacta de un jardín inglés, hasta que Di tuvo que hacer frente a la ineludible realidad del clima. Creo que es el ejemplo perfecto de adaptación. Adoro ese pequeño geranio. Llevo 3 años cuidándolo y en invierno está precioso. Pero debería dejarlo, porque en comparación, el sedum está impresionante. Fuimos a un almacén al norte de Melbourne y compramos estos ladrillos fabricados por presidiarios. En uno de ellos hay una huella dactilar. Cada 1000 ladrillos tenían que marcar uno con una huella, cada 10.000 con 2. Todos fueron hechos a mano por convictos. ¿Condenados en Inglaterra? Seguro que sí. La siguiente parte del jardín demuestra la verdadera escala de la ambición de Di. Lo que me llama la atención son estos maravillosos arriates. Nunca conseguiré venderlo. Esa es otra cuestión. Nadie quiere tanto trabajo. Los gigantescos arriates marcan la presentación de las plantas autóctonas australianas en el jardín de Di. Columnas verdes perfectamente podadas de mirtáceas que utiliza para estructurar el arriate, como nosotros hubiésemos utilizado tejo. ¿En qué fase las introdujiste? Casi al principio. No tan pronto. En la segunda etapa. ¿Fue la primera vez que plantaste especies autóctonas? Sí, porque soportan muy bien el calor y la sequía. Siguiendo el camino empiezan a destacar las diferencias respecto al jardín inglés tradicional. Se trata de una composición perfectamente podada de arbustos autóctonos con forma redondeada alrededor de los troncos blancos de los eucaliptos que desprenden un aroma cítrico. Es fantástico. Es un poco inglés, pero también tiene mucho de australiano. Estas ragodias son estupendas. Sé que ahora parecen un poco sosas porque acabamos de podarlas, pero son muy exuberantes y toleran perfectamente los periodos de sequía. Crecen al sol y a la sombra, están por todo el jardín. Tras el modernismo, se produce un regreso a la herencia europea con un jardín mucho más formal, de estilo italiano, que se basa en mirtáceas con forma de pirulí, a cuyos pies hay sembrados multitud de agapantos y heliotropos. Tras una verja hay unas escaleras que conducen al punto en el que confluye todo. Esta es una zona del jardín radical y atrevida.
Creada por Jenny, cuenta con el apoyo de Dai y solo hay plantas autóctonas. Esto podría considerarse de un modo simplista la evolución del jardín y quizás el futuro de la jardinería en Australia. Sí, creo que empecé sin pensarlo demasiado. Para mí era pura pasión. Y un poco de caos. Pero el caos es el secreto de la jardinería. Sí, probé a trabajar con el color y la textura de las plantas. Y las dispuse en arriates para combinarlas con otros tipos de follajes, texturas y colores. Pero no creo que eso sea lo más importante ahora. Supongo que me inspiraron los arbustos naturales. Siempre me ha gustado la disposición natural de los eucaliptos y no arreglar demasiado las cosas. ¿Qué dices a eso? He descubierto que Jenny es una fuente de sabiduría para mí. Para ser sincero, cuando llegué y vi el jardín inglés amurallado pensé, es precioso, pero no hacía falta cruzar el mundo para verlo. He visto muchos jardines como este, aunque puede que no tan bien cuidados, pero a medida que lo recorría me di cuenta de que sucedía algo muy especial. Iba evolucionando, no por el proceso de un jardinero, sino todo el entorno. Y lo más interesante es que con el paso del tiempo, los niños que han crecido en la casa han llegado a interesarse por el jardín. Y al ser australianos y siendo esta su patria, empezaron a cambiar su estilo hasta convertirlo en un paisaje verdaderamente autóctono que encaja perfectamente en este lugar. El resultado es algo genuino y hermoso, pero lo más importante es que es sostenible para el clima australiano. Ha llegado el momento de que deje Australia y emprenda la segunda etapa de mi aventura por las antípodas. Recorro 1.900 kilómetros desde el sudeste de Australia hasta Nueva Zelanda, a la ciudad más grande del país, Auckland. Me subí a un avión y vine a Nueva Zelanda. Y a pesar de que solo son 3 horas de viaje desde Australia, y estoy lo más lejos posible de casa, esto me resulta increíblemente familiar. Incluso huele como Inglaterra. Pero por muy familiar que me parezca, hay una planta verdaderamente espectacular cerca de aquí que me recuerda que Nueva Zelanda es muy diferente de mi tierra. A pesar de su parecido, Nueva Zelanda está llena de cosas muy curiosas. Esto es un pajuta kawa, o árbol de Pascua neozelandés, que florece en torno a la Navidad. Nada lo prepara a uno para este país, porque es muy diferente a cualquier otra parte del mundo. Antes de la llegada de los occidentales, era lo más parecido a un paraíso terrenal, con una flora y fauna bastante peculiar. Eso significa que los jardines de aquí, con un poco de imaginación y recursos, también pueden ser únicos. Esto es Airlis, el primer jardín que voy a visitar, simplemente porque me han dicho que es el mejor de todo el hemisferio sur. Airlis es un jardín tan intenso como un sueño. Es enorme, con 48.000 metros cuadrados de plantas y árboles adultos alrededor de la casa principal, que a su vez están rodeados de otros 120.000 metros cuadrados de bosques y prados que llegan hasta el mar. Pero a pesar de la magnificencia del entorno, son las plantas las que llegan a sobrecoger. Este es un jardín que sumerge al visitante en las plantas, lo atrapa con su color, textura, forma y aroma. Aunque parezca increíble, hace solo 40 años esto no era más que un prado. El efecto de los helechos arbóreos
los sonidos y la intensidad de las plantas me llevan a pensar que me encuentro en medio de un bosque, cuando en realidad a pocos metros termina la plantación y uno vuelve a encontrarse con los prados en los que pastaba el ganado hace 40 años. Y aunque todos estos árboles fueron plantados, el jardín fue creado en medio de un campo. Y su creadora, Bev McConnell, la gran dama de la jardinería neozelandesa, me muestra todos sus rincones. Esto es bastante radical. ¿Lo es? Es bastante impresionante. No debería ser capaz de cultivar esta acantácea, pero así es. Y la planté por los escaramujos. Sus colores se complementan a la perfección, rojos y verdes. Es maravilloso. Esa es amarilla. Nació en el jardín, así que la llamaré Airlis dorada. ¿Cuántas plantas llevan el nombre del jardín? Solo 5. Eso es mucho para cualquiera. ¿No le has puesto tu nombre a ninguna? ¿Yo? Es que eres muy joven. Muy amable. Todo se andará. Tienes que ser muy viejo para que le pongan tu nombre a una planta. No te importa que te pregunte, ¿verdad? Claro, me lo estoy pasando bien, muy bien. Pero háblame de tu piscina. Sí, es muy interesante. ¿Cuándo plantaste esas palmeras? Hace unos 15 años. ¿Tan poco tiempo? Me sorprende que Airlis tenga la mayor variedad de plantas que he visto jamás en un solo jardín. ¿Cómo pudo una persona crear algo así en tan poco tiempo? ¿Siempre supiste que querías crear un jardín? Sí, incluso diseñé en papel los primeros 10.000 metros cuadrados. Me casé con un hombre que pensaba a lo grande. Probablemente era un defecto que compartíamos los dos, pero también tiene su lado bueno, porque de otro modo habríamos acabado sin nada. En aquella época, cuando una mujer le decía a su esposo que quería un jardín, el agricultor le preguntaba, ¿para qué quieres un jardín? Sin embargo, mi marido solía decir, ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer. Y plantaste estos árboles. Todos y cada uno de ellos. Aquí no había nada. Eran pastos para el ganado. El principal aliado de Beth es el clima. A lo largo del año nunca hace demasiado frío ni demasiado calor, y la media anual de precipitaciones es de unos 800 centímetros cúbicos por metro cuadrado, por lo que casi siempre brilla el sol. Creo que Airlis es una obra maestra. Nunca había visto tanta variedad de plantas en un solo jardín. Pero esa mezcla depende tanto de las especies exóticas como de las autóctonas. Y basándome en mi experiencia en Australia, me pregunto si representa el pasado o más bien el futuro de los jardines neozelandeses. Para buscar la respuesta necesito remontarme en la historia y seguir adelante con mi viaje. Desde Airlis, a las afueras de Auckland, me dirijo al sudeste hasta New Plymouth. Un viaje que me llevará al corazón de Nueva Zelanda y me permitirá conocer su cultura original. Pero en mi primera parada para contemplar el paisaje no veo rastro de Nueva Zelanda por ningún lado. Este país es bastante confuso porque el paisaje parece inglés, con sus prados verdes, los ranúnculos, las margaritas, los árboles, las vacas y todas esas flores silvestres junto a la carretera. Pero si se mira bien, se encuentran pequeñas rarezas, como esta maravillosa hortensia que vemos aquí. Hay que tener en cuenta que todo esto ha sido introducido en el país, no es su flora autóctona. Todos y cada uno de estos elementos son artificiales.
Y eso incluye la hierba, los árboles, las flores y los arbustos. Todo a mi alrededor. De vuelta a la furgoneta nos adentramos en las colinas, hasta que finalmente encuentro algo autóctono, un jardín maorí de linos de Nueva Zelanda. A pesar de que en Inglaterra se consideran plantas de jardín, para los maoríes nativos de Nueva Zelanda estas eran una fuente vital de fibra para ropas y esteras. Una tejedora maorí, Digger Te Kanawa, de 87 años, me muestra cómo se trabaja la planta. Hay que hacer tiras. Luego se doblan y aproximadamente por la mitad. Las marca, pero no las corta. No. Tengo que rajarla con esta herramienta. Una concha de mejillón. De mejillón. Lo cojo así, aprieto y tiro. Y esto es la muca. Y se hace lo que se llama un miro. Lo retuerzo. Ya veo. Fácil, ¿verdad? No, tú haces que parezca fácil. Es complicado. Sus hilos de lino acaban formando preciosas capas ceremoniales adornadas con plumas. Parte de la herencia de Digger como maorí, un pueblo polinesio que se asentó aquí hace más de 600 años. Aquí hay una fotografía de colección. ¿Es toda la familia? Toda la familia. Mamá hizo una capa para cada uno de nosotros. ¿Puedo tocarlo? Da la sensación de que es muy suave. No es algo que se pueda hacer en un mes, porque depende de lo que sienta. Hay veces que no me apetece. ¿Estas esteras también están hechas de lino? Sí, ya estoy demasiado vieja para sentarme en el suelo. Pero me gustaría enseñar a otras personas cómo se hace. Justo al otro lado de su propiedad, entramos en contacto con la vida espiritual maorí porque al final del camino hay un árbol sagrado. Cuando éramos niños, decían que era tabú y que no debíamos acercarnos a él. Incluso nos daba miedo. Tras conocer un poco la cultura nativa, junto a la casa de Digger descubro por primera vez parte de la belleza autóctona de Nueva Zelanda. El paisaje se ha vuelto algo más extraño a medida que nos alejamos de Auckland porque entre los tractores, la hierba alta, las flores y los helechos arbóreos, esto es muy exótico. Puede parecer exótico a mi mente inglesa, pero estas plantas son autóctonas. Sin embargo, me doy la vuelta y me encuentro con una pradera inglesa. Me siento como Alicia en el País de las Maravillas. Esto parece un sueño. Debido a su clima templado y frecuentes lluvias, hubo un tiempo en que gran parte de Nueva Zelanda estuvo cubierta de selva tropical. De un modo mucho menos riguroso que los trópicos, pero con la misma belleza. A medida que me adentro en las montañas, siento que por fin he encontrado lo que venía buscando. Este es el tipo de bosque que cubría Nueva Zelanda, con estas gigantescas coníferas cubiertas de plantas epífitas y los helechos debajo. Da pena pensar que este tipo de paisaje fue talado para dar paso a los prados que hemos visto. Kilómetros y kilómetros, solo para alimentar al ganado. Cuando uno se adentra unos cuantos metros en la selva, se ve inmediatamente rodeado de plantas. Y a diferencia de las selvas tropicales, este es un lugar fresco y seguro, con una especie de cristal mágico de color verde que filtra la luz. Es un remanso de paz. Este es el corazón de Nueva Zelanda, un paraíso verde y fresco que rebosa de hermosas plantas.
Gracias a Dios que se ha salvado una parte y podemos apreciar un tesoro como este. Pero ¿puede este antiguo paraíso botánico ser la inspiración de los jardines neozelandeses del futuro? Por fin llego a New Plymouth, listo para visitar el último jardín de mi viaje, que en vez de volver la espalda a su herencia natural, la toma como inspiración. Me encuentro en un tranquilo barrio de New Plymouth, al final de mi viaje, y he venido hasta aquí para visitar un jardín que puede parecer bastante corriente desde el exterior, pero que está formado en su totalidad por plantas de Nueva Zelanda. Te Kangamareri, que traducido del maorí significa campamento pacífico, es uno de los primeros y mejores jardines autóctonos. Lo crearon hace 35 años Valda Poletti y su marido Dave, y a pesar de que su tamaño es bastante modesto, está lleno de plantas y detalles. Cuenta con un callejón de helechos arbóreos, una vieja cabaña de montaña, una zona alpina e incluso una cueva de luciérnagas. Todo sorprendentemente creado por una persona muy orgullosa de su pasado colonial. Tus abuelos fueron colonos. Sí, llegaron aquí en 1842. Desde el puerto de Plymouth, en Somerset. Simon y Jane construyeron una granja y sobrevivieron a la guerra. Mi tatarabuela se mantuvo al lado de sus hijos cuando los maoríes amenazaron con quemar su pequeña casa. Esa historia contrasta con este jardín que conserva una clara armonía con esta tierra. Sobre esta Mulembekkia se puede saltar e incluso dormir, como si fuese una cama. Es tentador. Inténtalo. Voy a hacerlo. Salta, túmbate y echa una siesta. Es muy mullida. ¿Cómodo? Dormiría sin problemas. Seguro. Una de las cosas que me gustan de este país es que en Australia uno nunca sabe dónde puede haber una araña o una serpiente venenosa dispuesta a atacar, mientras que en Nueva Zelanda uno puede estar seguro. Muy seguro. Podrías dormir como un tronco. Este es el primer jardín que visito en el que me han invitado a saltar sobre las plantas. Sí, puedes saltar. Son a prueba de Monty. ¿Qué es esto? Necesito mis gafas para ver esto de cerca, pero me las he dejado en la mochila. Voy a cogerlas. Monty, tengo algo para ti. Una lupa. Ya no veo sin gafas. Estás casi ciego. ¿Lo que pisas es un jardín? Dámelas, por favor. Toma, sujétalas. Eres mandona. ¿Mandona? Aquí mando yo, no tú. Todos los buenos jardineros quieren el control. Todos. Yo también. Control absoluto. ¿Entonces soy buena jardinera? Lo eres. Mira eso. Esta pequeña Pountia crece en la meseta central, alrededor de las fumarolas sulfurosas. Nunca había visto un jardín a través de una lente. ¿De verdad? En el transcurso de un minuto he saltado sobre tus plantas y las he visto con todo detalle. Aquí, al lado de tu rodilla, no te levantes. Está nuestra lobelia. También es muy pequeña y tiene flores. Es preciosa. Podría verlo todo así. Sí, gateando. Mira eso. Vaya. Fíjate, míralo. Nunca había hecho algo así. Es fantástico. Te has convertido. Es cierto. Has renacido. No suelo observar nada con tanto detalle. ¿No? Pues espera a ver lo mejor. Estos son los helechos. Sí. ¿Son muy antiguos? Miden 9 metros, así que los plantaste en 1972. Algunos sí. Ese es enorme. La cabaña de los helechos. Sí. Vamos a verla. Vale. Esto, Monty, es el túnel de las luciérnagas. ¿Tenéis luciérnagas? Unas 6. Es frío y húmedo.
Es como morir y renacer. Salir a la luz. Un túnel de renacimiento. Un túnel para renacer. Aquí uno vuelve a nacer. Mira, esto es un indicio de nueva vida. Se está desenroscando poco a poco. Y estas son tus verduras. Me entusiasma. Y a mí. Aquí están las verduras. Todas ecológicas. Un lujo. El huerto nos alimenta a toda la familia. Es muy importante. En cierto modo, esto es lo que debieron hacer tus abuelos cuando llegaron aquí. Limpiar la tierra y plantar las verduras que acostumbraban a comer en casa. Sí, lo primero que hicieron fue plantar un huerto, porque sin él la única comida que habrían tenido eran las raciones de harina y otros productos que traían los barcos. También importaron animales que criaron para comer. Pero si los cultivos fracasaban, se encontraban con muchos problemas para sobrevivir en las colonias. Tras ver el huerto, llegó el momento de conocer la zona alpina. Esto es... ¿Sabes qué parece? Es como si bucearas sobre un arrecife de coral. Eso es lo que parece. Es verdad. Una flor de coral vista a través de una lupa. ¿Crees que la próxima generación de jardineros avanzará en tu misma dirección? Sí, la gente joven está mucho más abierta a la flora autóctona. Están por encima del concepto de flores de jardín. Son más conscientes y aprecian mucho más la flora y la belleza de los paisajes neozelandeses. Creo que es una nueva era para Nueva Zelanda. ¡Qué pensamiento más positivo y esperanzador! Te Kangamareri es una celebración visual del futuro de Nueva Zelanda. He llegado al final de mi viaje. Estoy sentado en el césped de este jardín más bien pequeño, de este barrio más bien pequeño, de esta ciudad más bien pequeña. Y me parece bastante apropiado acabar a nivel privado tras haber comprobado de primera mano el tamaño y la escala de Australia y viajado por la isla norte de Nueva Zelanda. Porque estos son los verdaderos jardines, los jardines privados. Pero menudo viaje. Desde el primer jardín australiano y sus pobres cultivos de Sydney hasta las nostálgicas recreaciones y las maravillosas fantasías, he conocido unos jardines impresionantes en dos países jóvenes y dinámicos. Pero es el último paso dado por estos, lo que me lleva a creer que tienen la clave del futuro. Se trata de trabajar con la tierra y no de luchar contra ella. Y ese es un mensaje sencillo pero poderoso que los pueblos y plantas indígenas podían habernos dicho desde un principio.